Y estamos con Duilio Gusardo, reumatólogo. Vamos a hablar de la importancia del correcto diagnóstico en los casos de dolor de rodilla. Y esto es fundamental porque el dolor puede estar en la rodilla, pero en realidad provenir de otra zona del cuerpo. Y esto es clave a la hora de indicar el tratamiento adecuado. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Mira, vemos con mucha frecuencia pacientes con dolores de rodilla. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Pasa tanto en adultos jóvenes, en deportistas, como en personas más grandes. Y esto ocurre porque la rodilla es un sitio de confluencia, digamos. En algún punto es una encrucijada mecánica en donde se interrelacionan las fuerzas que vienen de tobillo y pie con las fuerzas que vienen desde cadera y con músculos, sobre todo, y tendones que vienen de cadera, y también músculos que empiezan en la zona de la tibia, pero que son músculos propios del tobillo, como pasa con los gemelos. ¿Esto qué es lo que ocurre? Ocurre que muchas veces la gente tiene dolor localizado en la rodilla, pero ese dolor que tiene localizado en la rodilla es el inicio de un músculo, por ejemplo, que termina en el tobillo, y por eso tenés que mejorar la estabilidad de tobillo o tenés que poner una plantilla. O pacientes que tienen un dolor en cara interna de rodilla, la famosa tendinitis de la pata de ganso, por ejemplo, y son un conjunto de músculos que empiezan en la cadera. Entonces, lo que me encuentro muchas veces es explicándole a los pacientes que para mejorar ese dolor de rodilla no podemos tratar solamente la rodilla. Muchas veces se confunde el sitio de dolor con la causa, y a veces la causa del dolor es una mala función del tobillo o del pie, y te va a seguir doliendo en la parte de atrás de la rodilla si vos no mejorás el tobillo y el pie. Y la gente siempre piensa como que la solución está en el mismo sitio que el dolor. Y la verdad que en este caso hay que tener un poquito de pensamiento más global, de ver lo que se llaman en kinesiología, digamos, cadenas cinéticas, que son cadenas de movimientos en las cuales las articulaciones están íntimamente integradas entre sí, y vamos a tener que hacer un análisis, una rehabilitación y un tratamiento probablemente del miembro inferior en su conjunto para mejorar ese dolor de rodilla del paciente. Muchas veces se atribuyen estos dolores a la clásica artrosis, que quizás en algún punto exista, pero como fruto de caminar mal por esquivar un dolor que proviene de otra causa. O puede ser, muchas veces lo que yo les digo a los pacientes es, no hay que confundir las lesiones con la causa del dolor. Muchas veces, y lo hemos hablado muchas veces en este foro, que las causas del dolor no se correlacionan con los estudios por imagen. Digamos, o a alguien le duele la rodilla, le piden una resonancia, tiene, no sé, una lesión de meniscos o tiene una ligera artrosis. Ahora, el dolor que tiene quizás es un dolor por una contractura muscular, por ejemplo, que no va a salir en la resonancia, que no va a salir en la ecografía, y que no deja de ser la verdadera causa del dolor de ese paciente. Y esa contractura muscular, por ejemplo, de un músculo de la cadera, como puede ser el recto anterior, o del cuádriceps, que empieza en cadera y termina en rodilla, hasta que no le saquen esa contractura, por más que se haga 10 infiltraciones en la rodilla, con corticoide o con la sustancia que uno quiera, no va a mejorar la causa de ese dolor, porque el dolor está disociado de la imagen. Y para eso se necesita la evaluación del miembro inferior completo. Muchos pacientes míos van a poder dar fe de que al principio le hago infiltraciones en la rodilla y luego, avanzando el tratamiento, empiezo a hacer infiltraciones que en general incluyen, por ejemplo, la cadera de ese mismo lado. Casi todos los pacientes te lo van a poder decir. Muchas veces otros pacientes que le haces infiltraciones también en el tobillo del mismo lado, o que a su vez le agregás, como te decía, plantillas rodillera, o que le agregás fortalecimiento de los glúteos o de los músculos pélvicos. Entonces, bueno, pensar en esto de la rodilla, que en general es el sitio más frecuente del dolor, pero es un poco el que cacarea, pero no el que pone el huevo, digamos. ¿Cómo darte cuenta entonces si ese dolor que el paciente refiere en la rodilla en realidad viene de otra parte? En ese sentido, por eso es mucho más importante las maniobras de exploración física, el examen físico, la palpación, ver al paciente cómo camina, ver qué capacidad tiene de movilidad cada una de esas articulaciones. Cuando una articulación tiene una restricción de la movilidad, y nuevamente no suele pasar en la rodilla, porque la rodilla tiene flexo-extensión y en general está conservada, pero uno se encuentra con que el tobillo no tiene una buena flexoextensión, o que tiene directamente el tobillo muy vencido, probablemente el arco interno, o que tiene una limitación en las rotaciones de la cadera. Entonces yo encuentro muchas más veces la causa del dolor en esas limitaciones
de movimiento de las articulaciones vecinas, y mejorando el movimiento y la estabilidad y la fuerza de esas articulaciones vecinas, mejora el dolor referido en la rodilla, como te decía, que termina siendo más el punto de confluencia que la verdadera causa. Ese es el mensaje y bueno, vamos a contarles a la gente dónde te pueden consultar. Bueno, estamos acá en Rosario, en San Luis 2314, que es Centro Ensamble A Delta, y estamos en Victoria, en el Centro Médico Las Colinas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Nosotros seguimos con más Televida.